nombre es Ana Valesca de Aguiluz y hoy me corresponde compartir con ustedes el tema titulado Mi equipaje. En la vida, a lo largo de la vida, pues Dios nos permite a todos vivir distintas experiencias. Todos somos diferentes, tenemos contextos distintos, vivimos situaciones diferentes, pero de cada experiencia que vivimos siempre vamos a quedarnos con algo. Por supuesto que lo ideal sería que de cada experiencia vivida pudiéramos quedarnos con una buena lección, con un aprendizaje, una enseñanza que nos haga poco a poco transformarnos en una mejor versión de nosotros mismos. Pero a lo largo de nuestra existencia hay momentos en los que también atravesamos situaciones que son más difíciles, más dolorosas, más cuesta arriba, como quisiéramos llamarlos. En estas situaciones a veces nos es más difícil poder encontrar cómo eso puede aportar algo positivo a nuestra existencia. Sin embargo, yo quisiera empezar compartiéndoles un testimonio. Hace algunos años, uno de los hermanos de mi mamá falleció. Era mi tío favorito, por cierto, me hubiese encantado poder presentárselos, pero contándoles un poco de quién era él. Era una persona jovial, divertida, cariñoso con los niños, con mis hijas, tenía una cercanía bien bonita con nosotros. Era un tío excepcional. Y dentro de la convivencia, siempre que estábamos con él, teníamos un buen momento. Sin embargo, un día fue diagnosticado con una enfermedad muy complicada y fueron como 5 años más o menos lo que padeció esta enfermedad. Difícil, momentos muy difíciles los que le tocaron atravesar a él y a su familia, y por consiguiente para nosotros fue un tiempo difícil. Sin embargo, Dios nos permitió estar a su lado y que Él abriera su corazón y nos diera la oportunidad de estar cerca. En ocasiones tuvimos largas conversaciones, largos tiempos en los que pudimos orar por Él, compartir con Él la palabra de Dios y de alguna manera poderle transmitir el mensaje de salvación que Jesús tenía para él. Yo creo que en estas ocasiones es las que Jesús también nos invita a poder compartir ese mensaje con otros para que aquellos que ya conocemos a ese Cristo vivo podamos presentárselo a otros que quizás lo necesitan. Y fue un tiempo en el que quisimos aprovechar para poder cumplir con ese llamado. En más o menos alrededor del mismo tiempo en los que él entró en una etapa difícil y muy grave, tuvieron que hospitalizarlo, se lo llevaron al hospital y en ese entonces fuimos invitados justo con Rodrigo, mi esposo, a ir a predicar en una convención de matrimonios fuera del país. Estábamos un poco lejos de Guatemala y él se quedó hospitalizado justo en esa semana. Para mí fue un poco difícil tenerme que ir, pero estábamos comprometidos ya con este evento que iba a ser de gran bendición para muchas parejas y muchos matrimonios. Por lo que aceptamos y decidimos ir a esta experiencia. Y estando allá, en una de las madrugadas, recuerdo que estábamos en el hotel y de repente me desperté a media madrugada e intenté conciliar el sueño por un gran largo tiempo. Y al no lograrlo, pues lo único que se me ocurrió fue levantarme, tomar mi Biblia, como mi esposo dormía a la par, irme al baño con mi Biblia en mano y empecé a orar y empecé a orar y empecé a orar por mucho tiempo. Al salir, pues sentía un poco de paz, me sentí un poco más tranquila, pero ya era justo el amanecer, ya estaba amaneciendo, el día estaba empezando y decidí revisar mi teléfono y en ese momento encontré el mensaje que quizás nunca hubiera querido leer. Mi hermano me había notificado que esa misma madrugada mi tío había fallecido. No puedo ni explicarles el dolor tan intenso que yo sentí en ese momento. Primero, el haberlo dejado en el hospital sabiendo yo que estaba muy delicado. Y segundo, el estar lejos. Traté en ese momento de averiguar vuelos, averiguar opciones para poder regresarme y demoraba tanto tiempo el poder llegar que ni siquiera llegaba yo a poderlo acompañar y poderlo despedir. Y eso fue muy doloroso para mí, pero yo recuerdo que en el momento en que yo leí la noticia, yo empecé a llorar desconsoladamente. Mi esposo quiso consolarme y una de las cosas que yo dentro de las palabras de dolor y de tristeza dije fue:
no puedo creerlo, oramos tanto por él y no logramos que se salvara, no se salvó. Y entonces en ese momento Rodrigo, sin duda, guiado por el Espíritu Santo, dijo una frase que marcó mi corazón en aquel momento. Dice: quizás no fue a la manera en que tú hubieses querido, pero tu tío se salvó, porque Jesús lo salvó. No a la manera que tú hubieses querido, pero él ya está mejor. Y en aquel momento percibí con gratitud esas palabras. Y me di cuenta que quizás, aunque estaba yo viviendo un momento muy doloroso, muy difícil, a veces nos cuesta darnos cuenta que el obrar de Dios tiene una manera diferente, pero no eso significa que no sea bueno. Al contrario, supera lo que nosotros probablemente como seres humanos podamos pensar que es bueno. Y en aquel instante reconocí que aquellas palabras estaban llenas de razón. Mi tío estaba mejor y mi tío había tenido la oportunidad, quizás no la de muchos, de durante el padecimiento de su enfermedad conocer a un Cristo vivo, darse cuenta quién era Él, conocerlo y sentir en su corazón el deseo de conocer cada día más de Él, sentir el anhelo de querer leer la palabra de Dios y descubrirlo en medio de su dolor y sufrimiento, para que en aquel momento que falleciera fuese salvo. Y sí, ahorita nos podríamos preguntar por qué les comparto este testimonio. Hay momentos en nuestra existencia que nos confrontamos con situaciones que a veces nos retan, nos hacen pensar, nos hacen cuestionarnos, nos hacen angustiarnos, preocuparnos. Empezamos a sentir, hay momentos en los que sentimos que estamos enfrentándonos quizás a un gigante, a un dragón que escupe fuego en nuestra contra. Hay momentos en la vida en que sentimos que las cosas se tornan difíciles. Y si hoy, no sé, tú, yo, estamos pasando por un momento así, pues este mensaje es para ti. Dios, a través de nuestra existencia, pues sabemos que nos ha permitido vivir distintas cosas con las cuales vamos llenando nuestra vida. Yo quiero que en este momento tú te imagines como que tuvieras una mochila cargando en la parte de atrás de tu espalda. Esa mochila la has ido llenando de todas las experiencias buenas o malas que has ido viviendo, todo lo que te ha dejado estas experiencias en tu vida. Has ido aprendiendo de tu contexto, de tus padres, de las personas con las que te has ido relacionando, de tus hermanos, de tu familia, de tus amigos, con las personas que has trabajado, con tus jefes, que te han hecho sentir y vivir ciertos momentos de alguna u otra manera. Y todo eso tú lo vas guardando como en una mochilita que vas cargando de atrás. El problema es que cuando nosotros nos enfrentamos a una situación difícil, pues nos es fácil voltear a ver a nuestra mochila, querer abrir aquel equipaje, y pues lo más probable es que lo que encontremos a la mano sean aquellas experiencias que a veces nos puedan ayudar a enfrentarnos a aquella situación de una u otra forma. Ahora, seleccionar de eso que tienes en tu mochila es la clave. De eso que hay dentro de tu mochila es la clave. Porque quiero contarte que todas las experiencias que tú vives, claro que te hacen almacenar cosas que vas guardando ahí atrás. Pero también quiero recordarte que tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Y a través de esa creación, Dios también puso dentro de ti cierta cantidad de capacidades, de talentos, de habilidades, de herramientas, de recursos, para que tú fueses hecho una mujer o un hombre apto para la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que tú, cuando fuiste creado, fuiste equipado con una cantidad de recursos para saber qué hacer en cada momento de tu vida. Y hoy quiero recordarte que esa mochilita no solo está llena de lo que tú has metido en ella, sino que de lo que Dios ha puesto en ti. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a recordar, en la palabra de Dios hay un texto que nos habla respecto
a la historia de David. David, aquel pequeño joven que en algún momento fue retado, fue puesto, fue asignado para pelear contra un gigante al que nunca nadie había logrado vencer antes. Y él, que era aquel pequeño ser indefenso, decidió dejar de pensar en las habilidades que él como ser humano tenía y empezar a pensar en todo lo que Dios tenía para que él supiera qué hacer con aquella experiencia. Todo lo que Dios le había puesto, le había dado, le había otorgado para que él supiera qué hacer con aquella experiencia. Y entonces es como David decide llevar 5 piedras y una honda para enfrentarse a aquel tremendo gigante. Contra todo pronóstico, contra toda expectativa, contra todo pensamiento lógico, humano, se enfrentó con una honda y 5 piedras a aquel gigante. Si habláramos sobre Moisés, ¿qué pasó con Moisés? Cuando fue elegido por Dios para ser el líder para la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Lo más probable es que en ese momento lo que vino a la mente de Moisés al escuchar aquel llamado de Dios fue: Dios, pero ¿cómo se te ocurre pensar que yo puedo estar preparado para esta tarea que quieres asignarme? Si sabes que yo soy tartamudo, que no puedo hablar sin tartamudear. Sin embargo, ¿qué fue lo que Dios había visto? Dios no se fijó en eso que era tartamudo. Dios se fijó en ese algo más que Moisés tenía, que lo hacía apto para la tarea, que lo hacía apto para trabajar para el reino, que lo hacía apto para ser el elegido por Dios. Y entonces le asignó a Aarón, aquel hermano que era bueno para hablar. Y Dios suplió aquella necesidad que Moisés tenía con el acompañamiento de su hermano Aarón. ¿Para qué? Para que él pudiera cumplir con éxito y con fidelidad el encargo que le había puesto en su vida. También quisiera hoy recordar aquella parábola de los talentos, esa parábola que nos recuerda a un señor que quiso repartir dentro de sus siervos, según sus capacidades, dice la palabra de Dios, talentos. Y dice que escogió a uno de los siervos y le repartió 5 talentos. Escogió al otro siervo y le reparte 2 talentos. Y dice, habla de un tercer personaje. A este el Señor decidió repartirle 1 talento. ¿Cuál fue la indicación que les dio a estos 3 siervos? Les dijo: negociad con ellos. Yo regresaré y les pediré cuentas. Y eso es lo que hace el Señor. Repartió aquellos talentos dentro de sus siervos. Y entonces dice que el primero agarró esos 5 y dijo: bueno, ¿qué puedo hacer con ellos? Y empezó a ver opciones, a buscar de qué forma podía hacer para multiplicar aquello que le había sido dado. Y cuando su Señor regresara, tener la certeza de poder dar cuentas, y cuentas que fueran agradables para su Señor. Y entonces buscó de qué forma podía multiplicarlos. ¿Qué hizo el segundo? El segundo obedeció al igual y dijo: buscar opciones es lo que tengo que hacer. Y aquellos 2 talentos fueron multiplicados porque él confió y supo qué hacer con ellos. Pero vino el tercer personaje y dice que él en aquel momento se puso a pensar: bueno, ¿y ahora qué hago con este talento? ¿Qué hago con él? Entonces sintió tanto miedo, tanta preocupación, tanta duda, tanta angustia, tanta responsabilidad, que dijo: no sé qué hacer con esto. Me da miedo quizás haber pensado, me da miedo no satisfacer las expectativas que el Señor pueda tener de mí. Prefiero guardarlo para conservarlo, para que cuando Él venga pueda devolvérselo tal cual y no perder, no arriesgarme a perder, no arriesgarme a no cumplir con lo que están esperando de mí. Sintió tanto miedo que lo único que se le ocurrió, la única idea que pudo tener, fue abrir un agujero en la tierra
y depositarlo, enterrarlo y depositarlo en aquel lugar. Cuando regresa el Señor, viene y pide cuentas al primero y al segundo. El primero le dice: me diste 5 y los he multiplicado, ahora tengo 5 más. El segundo: me diste 2, los he multiplicado, aquí tienes 2 más. Y el tercero le dice: tuve tanto miedo, tú que cosechas donde no sembraste, yo no supe qué hacer con ello, toma, aquí te entrego el talento que me dejaste. Los primeros 2, que fueron los que respondieron y supieron que estaban capacitados para saber qué hacer con aquellos talentos, cómo multiplicarlos y cómo usarlos para que eso se convirtiera en más para su bienestar, fueron los que ganaron el concepto, la respuesta que el Señor dio para ellos, que fue: siervo bueno y fiel, porque me has sabido qué hacer en lo poco, ante mucho te pondré. Y aquel que no había sabido qué hacer con ese talento, vino el Señor y le dice: siervo malo, aquello que te había dado te lo quitaré, y al que le había dado más, a ese le daré el talento que te había otorgado, porque no supiste qué hacer, porque tuviste tanto miedo que preferiste guardarlo, almacenarlo, dejarlo ahí quieto. ¿Cuál es el mensaje que hoy el Señor tiene para cada uno de nosotros con esta parábola? Con la historia de David, con la historia de Moisés, con la historia de Abraham, con la historia de tantos personajes que aparecen en la palabra de Dios, para que nosotros sepamos que también hemos sido escogidos para ser esas vasijas que reciben todos aquellos talentos. Somos esas personas en las que Dios ha decidido depositar esas habilidades, esos recursos, y eso es parte de tu equipaje. Cuando hablamos de cuál es el equipaje que Dios ha previsto, porque Dios es un Dios que provee y provee en abundancia, y Dios ha previsto que a lo largo de tu vida vas a vivir distintas situaciones, y Dios, en su plan perfecto de vida y de esperanza para ti, ya tiene pensado que necesitas esa mochila, como cuando tomas la idea de agarrar y hacer una excursión. Y en ese momento en que decides hacer una excursión, sabes que vas a necesitar distintas cosas, y eso es lo que metes en tu equipaje. Pues Dios también pensó en que a lo largo de esta aventura de vida ibas a necesitar distintas cosas. Y ese fue el equipo que preparó para ti. Ese fue el equipo con el cual te preparó. Ese fue el equipo que tiene previsto para que tú puedas hacer uso de él. Pero al igual que en la parábola de los talentos, el Señor va a regresar un día y va a pedir cuentas. ¿Y cuáles van a ser las cuentas? Si Dios se apareciera en este momento de tu existencia y Dios te preguntara: ¿qué has hecho con aquello que te he dado? Dios no dijo: en la vida no vamos a vivir tribulación. ¿Acaso Jesús, cuando vino a la tierra, no lo vivió? ¿Acaso la Virgen María no lo vivió? Sin embargo, tenían eso que se llama Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es parte de tu equipaje. Ese Espíritu Santo que ayudó a la Virgen María a saber decirle sí al ángel Gabriel en el momento en que le fue anunciado que había sido escogida para ser la madre del Hijo de Dios, ese sí salió porque María tuvo la certeza en su corazón de que nunca estaría sola, de que el Paráclito, de que Jesús mismo en presencia estaba dentro de su corazón, dentro de su vida, como el mayor recurso para saber qué hacer delante de los gigantes, de los dragones, de las hondonadas, de esos valles oscuros, de aquellas experiencias extraordinarias y maravillosas que se aparecen a lo largo de nuestra vida, aquellos buenos momentos, aquellas experiencias gratas y satisfactorias por las cuales también atravesamos los seres humanos. Pero Dios nos ha provisto de un equipaje que contiene todo lo que Dios sabe que vas a necesitar. ¿Por qué? Porque conoce tu corazón, porque conoce tu vida, porque conoce que a veces nos dejamos llevar por la duda, por el temor, ese temor que nos paraliza,
ese temor que a veces nos llega a hacer sentir como que hemos sido encarcelados y que estamos prisioneros y sin libertad de poder actuar porque estamos presos de nuestros miedos y de nuestras angustias y de todos aquellos pensamientos que vienen a decirnos no vas a saber qué hacer con eso. Pero ¿qué tal si hoy decides abrir esa mochila? Y en lugar de venir cargándola sin usarla, ¿qué tal si hoy te decides empezar a inspeccionar qué es lo que hay dentro de esa mochila que te hace ser apto para la vida, que te hace estar capacitado para la experiencia y la aventura de esto que se llama vida? ¿Qué tal si hoy tú eliges voltear a ver esa mochila y decir, tengo todo lo que necesito, porque si Dios está conmigo, nada ha de faltar? Y te digo que como en la vida de Moisés, todo aquello que tú crees que va a faltar, Dios se encargará de suplirlo, como con Aarón, que lo puso a disposición de Moisés para que pudieran juntos cumplir con aquel llamado que Dios había puesto en su corazón. ¿Cuál es el mensaje que quiero hoy que quede grabado en tu corazón en este día? Dios, desde el momento en que te creó, te hizo apto, te hizo capaz, te preparó, pero todo está en que tú sepas que lo eres, que lo estás. Todo está en que tú sepas que aquel gigante, aquel dragón, no sé, pongámosle hoy por nombre una enfermedad, una situación familiar, una situación económica, ponle tú el nombre, una situación de vida. A esa situación, si Dios te hablara y le hablara a esa situación, quizás diría, es la oportunidad que necesitas para abrir esa mochila, esa maleta y descubrir todo lo que está allí dentro, que te ayuda a estar preparado para enfrentarte a la vida. Porque somos expertos como seres humanos en pensar que esta es la última oportunidad, este es el último chance, esta es la última opción, esta es la última respuesta, esta es la última, lo último, es el capítulo, es el último día, es el último. Somos expertos en ver que para todo es lo último, lo último, lo último. ¿Qué tal si hoy empezáramos a pensar que es la oportunidad, es el chance, es la respuesta, es la solución? No pensando en que es el final, porque puede ser que sea el principio de una vida en abundancia, esa vida que Dios tiene preparada para ti. Dice en la palabra de Dios que para todo aquel que cree, Dios tiene un futuro lleno de esperanza. Yo quiero ese futuro lleno de esperanza para mí y estoy dispuesto a poner y a descubrir que todos esos mayores recursos que tenemos es la cercanía de Dios. Entre todos esos recursos que tenemos, el mayor es saber que tenemos la cercanía de Dios, que Dios está con nosotros. Dice en 1 Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Y dice, si nos ponemos a escudriñar en la palabra de Dios desde Génesis y continuando a través de toda la Biblia, hasta el libro del Apocalipsis, Dios siempre nos dice no temas. A mí me encanta la cita bíblica que dice, les voy a compartir, me encanta la cita bíblica que dice, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Salmos 56:3. Sentir miedo, el miedo es una alarma que ha sido instalada en nuestro ser. ¿Para qué? Para que estemos alertas y atentos, no para paralizarnos ni detenernos, sino simplemente para poder estar atentos a todo lo que pueda conllevar peligro. Pero eso no quiere decir que está instalado para detenerte, para que tú no avances, para que tú no crezcas, para que tú no sigas. A veces la invitación que Dios nos hace es voltear a ver nuestra mochila y saber que estamos aptos y capacitados para avanzar en la vida
con todo y esa sensación de miedo. Dice también en la palabra de Dios, porque yo soy el Señor tu Dios que sostiene con tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas que yo te ayudaré. En Isaías 41:13. Y con esta cita bíblica quiero terminar. Salmo 118:6, que dice, el Señor está conmigo y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Que Dios te bendiga y que este mensaje sea hoy inspirador para que abras esa mochila, para que abras esa maleta y descubras las grandes riquezas con las que Dios te ha dotado para que estés capacitado y apto para vivir y vivir feliz y buscar esa paz interior que te haga anhelar continuar en el camino, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que Dios te bendiga.